Que hemos empezado, Harry. Vale, ahora sí. Vale. Ya sí. Vale. Bueno, pues aquí tenemos a Wahari Velázquez, que se va a presentar. Él nos va a contar quién es y qué hace. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Hola. Un placer de verdad estar aquí. Mi nombre es Wahari Velázquez. Soy consultor SEO desde hace varios años. Me gusta decir que también soy podcaster y blogger porque también me gusta tener mucho la parte de creación de contenidos y bueno, las cosas del destino también me gustan muchísimo la parte de desarrollo web en la que me estoy formando últimamente en la actualidad, sobre todo con temas de JavaScript y cositas así un poquito más frikis. Y bueno, nada, trabajo sobre todo con clientes, doy clases también de SEO para estudiantes o en la universidad, en el máster y bueno, muy bien. Bueno, pues precisamente por el SEO es por lo que yo he echado mano de Wahari. Estoy súper contenta de que estés aquí. Te doy las gracias, que hemos empezado de una manera un poco rara. Y bueno, es que tuvimos hace poco una entrevista precisamente con otra experta en SEO, ¿no? Con Flor Terbeck. Y han seguido llegándome dudas de la gente y sobre todo de los profesores que están dentro del programa de mentoring y mastermind, ¿no? Sobre el SEO. Porque, bueno, pues esto es un poco segunda entrega de SEO para torpes, ¿vale? Incluida y la primera yo, ¿vale? Porque, bueno, siempre el SEO parece como algo como muy complejo, unos trucos que solo domináis unos cuantos, ¿no? Que sabéis exactamente cómo llegar a nosotros, que es caro contratar a alguien, en fin, que bueno, mi experiencia personal en los últimos tiempos es que realmente hay una parte de eso que fácilmente la puede tocar uno mismo y de hecho creo que nadie mejor que uno mismo por el tema de la generación de contenidos, ¿no? Pero hay otra parte que se me escapa, ¿no? Entonces vamos a entrar un poquito más, yo creo, en complejidades contigo, pero dentro de que vamos a intentar mantener eso, el nivel para usuarios. Vale, sí, entiendo. No hay problema. Lo puedo... al nivel que quieran, de verdad. Sí, pues es verdad que el SEO es una temática que yo no sé por qué despierta tanta curiosidad desde muchos puntos de vista. Debe ser un poco también la parte de que el todopoderoso Google se convirtió en esta agencia de publicidad la más grande del mundo y entonces de alguna manera todos quieren destacar en sus resultados y hay una mezcla de mito, es como un tema muy... o sea, no es muy claro, no es muy transparente desde muchos puntos de vista, pero realmente el SEO no es tan complicado, es una cuestión un poco más estratégica y tal. No hay nada misterioso, ya no, por lo menos al día de hoy yo creo que no es así, vamos, pero bueno. Bueno, aquí el contexto en el que nos encontramos, es decir, la audiencia a la que se dirige este podcast son profes de idiomas, ¿no? Sí. De cualquier idioma. Puede ser profesores de español, de inglés, de alemán, de italiano, francés, etcétera. ¿Vale? Entonces, la puesta en situación sería profesores que, como yo, dan clases de una segunda lengua que no es la propia, es decir, yo doy clases de inglés a alumnos españoles, es decir, alumnos que sí son de mi misma lengua, ¿vale? Claro. Y tenemos el segundo perfil, que serían profesores que sí dan clases de su lengua materna, es decir, una profesora de español, ¿no? Que da clases de español a alumnos, por ejemplo, alemanes, ¿vale? Sí. También tenemos el caso de profes que combinan las dos cosas, que dan clase de su lengua materna y clases de la segunda lengua, incluso de más, ¿vale? Pero nos vamos a parar en esos dos contextos que yo creo que son los más comunes, ¿vale? Entonces, claro, como para mí el contenido es tan importante y de hecho acabamos de estar viendo justo antes de empezar la entrevista, ¿no? Como mi web está tan bien posicionada para muchas palabras claves gracias a esa cantidad de contenido que yo he ido generando a lo largo de los años, ¿vale? Pues yo veo el contenido desde dos perspectivas. Por un lado, el contenido que yo escribo para la gente que ya me conoce, ¿no? Y a través del cual yo lo que estoy haciendo es seguir cultivando la relación con esa gente, con esa comunidad que yo voy generando y que se suscribe al blog, ¿no? Y que me sigue. Y luego está el contenido que genero para gente que no me conoce de nada, ¿vale? Y que precisamente genero para que sea la puerta de entrada a mi web, ¿no? Para que lleguen a mí. Y entonces aquí, para mí, está la madre del cordero, ¿no? Porque, claro, si yo soy profesora de español, soy española, profesora de español para alemanes, ¿vale? Y yo quiero generar contenido regularmente para mi comunidad,
yo me voy a expresar mucho mejor en mi lengua materna, o sea, yo voy a poderme expresar bien en español, ¿no? Y realmente darle mi rollito y que mis textos tengan la personalidad que me van a diferenciar de otros profes o otras profesoras de español, ¿no? Problema, que mis alumnos son alemanes. Mis alumnos, dependiendo también del nivel, no van a hacer las búsquedas en español normalmente, ¿no? Y entonces aquí está la madre del cordero, ¿no? El otro día decía Flor, que es por lo que hoy digo, vamos a tirar de Guajari a ver qué nos cuenta él, ¿no? Flor decía que necesitábamos una web multilingüe, lo cual, claro, para pequeños proyectos como son los nuestros, que somos profes con un negocio unipersonal, donde, joder, cada coste tiene importancia, de repente se nos hace bola, ¿no? Es decir, o sea, no solo una web, sino que tengo que tener o dos webs o la misma web, pero con contenido en distintos idiomas. Bueno, pues ahí te lanzo esta pelota, a ver tú qué opinas al respecto. Es que la respuesta te la estás dando tú de muchas maneras, porque es así. Realmente tienes que, evidentemente, si lo que estás captando es un estudiante extranjero que no va a hacer la búsqueda en español. Por ejemplo, vamos a fijarnos un caso que estábamos hablando antes, un profesor que da clases profesor español que da clases de español a estudiantes alemanes. Vamos a ir siempre a utilizar este caso para no liarnos porque español, claro, evidentemente sus estudiantes o su público objetivo son alemanes. Su público objetivo son esos estudiantes alemanes que están dispuestos a contratar posiblemente un profesor que les va a enseñar español, pero claro, el idioma en el que ellos normalmente van a buscar, a menos que tengan un nivel avanzado, que seguramente no descarto, de repente en tu caso es muy de nicho, que es un inglés jurídico, posiblemente ya tienen un nivel de inglés alto que podrían hacer búsquedas en inglés, vale, sí. Pero tampoco, a ver, yo quiero decir una cosa ahora que sepan que normalmente en los blogs de marketing de SEO van a ver que seguramente el SEO internacional es de los temas más complicados que hay dentro del SEO. Y es verdad, pero hay una segunda parte. No tienen por qué estresarse ni preocuparse, no tiene por qué ser así. Una web pequeña puede convertirse en multilingüe sin muchísimo problema. La cuestión es efectivamente que te va a obligar a crear un contenido de calidad en el otro idioma que tú quieras posicionar. Vamos al mismo ejemplo. Un profesor que quiere posicionarse en el mercado alemán, va a tener que evidentemente escribir en un alemán además escrito muy bueno y competir con nichos que también está en la parte complicada. Por una parte tienes la parte técnica, que donde puedes meter la pata con mucha facilidad, que si quieren ahora lo abordamos, y la parte de que cada idioma tiene competencias totalmente diferentes. O sea, por ejemplo, yendo a tu caso, Lola, viene temas de inglés jurídico, aquí el mercado español posiblemente lo topas o sea, lo dominas por completo. Pero de repente esa misma temática en un mercado totalmente diferente es completamente, puede ser una competencia totalmente diferente. En el caso de, por ejemplo, inglés jurídico, en España, creo que no sé si en promedio lo pueden buscar en España 220 búsquedas, pero de repente si buscas eso mismo en Estados Unidos, las búsquedas son o mayores o de repente hay jugadores más grandes, competencia un poco más complicada de alcanzar. Entonces, claro, depende muchísimo, o sea, hay que entender estas matizaciones pero bueno, si tu cliente habla alemán, vas a tener que hablar alemán. Eso es así. Esto es así, es una realidad. Vale, entonces el punto, o sea, objetivo al que apuntamos sería que la web fuera multilingüe. Sí, ¿De acuerdo? Sí, es lo ideal, sí. Y multilingüe, vale. En mi caso, bien traducida. O sea, no... evidentemente, además que ustedes son profesores, son traductores, el tema de las traducciones en Google, eso no vale. O sea, no lo hagas. Es mejor que no hagas eso. O sea, eso no lo hagas. Que ese es un problema. El problema de los idiomas dentro del SEO es que por temas técnicos, a veces se mete mucho la pata. A ver, el SEO no es complicado. Simplemente hay que entender un principio. Que Google rastrea tu web, está gastando dinero y energía en ti. O sea, es así. Él tiene un rastreador, que es la arañita Googlebot, que está rastreando toda tu web. Eso es tiempo, es un ordenador. Imagínate que es un ordenador que está dedicándose a tu web. Entonces, ellos lo que les interesa como empresa, ellos no son hermanas de la caridad. Ellos tienen, evidentemente, unos recursos que están destinando a ti. Si tú les ahorras trabajo, tu posicionamiento va a mejorar. Esa es una realidad. Entonces, ¿qué es ahorrarles trabajo? Que cuando tienes webs en distintos idiomas, puedes generar un problema de contenido duplicado con mucha facilidad.
¿Qué es contenido duplicado? Son secciones de la web que están compitiendo por la misma keyword o de repente que está mal configurado el idioma y tienes en español e inglés, pero no se sabe bien la diferencia, o mezclas de español e inglés, que esto es bastante frecuente. Entonces, claro, eso lo que hace es, por hablar pronto y claro, cabrear a la arañita que se cabrea y dice, oye, pero me estás haciendo perder tiempo. Esta versión está en español, esta versión está en inglés, esta versión está en alemán, hay una mezcla aquí, de repente me vienes con algo en español y me sueltas algo en inglés. No. Entonces, dárselo de la forma más masticada posible. Y de verdad, es eso, es limpieza. Es simplemente orden, de alguna manera. Vale. ¿Cómo hacemos esto? ¿Vale? La cuestión es dar unos mínimos pasos, ¿vale? Para que la gente no se agobie, porque claro, por ejemplo, ahora dentro de mi mentoring está la gente empezando con su web y entonces ya quieren empezar bien desde el minuto cero y veo que, claro, de repente el proyecto se les duplica, ¿no? O sea, es como, vale, ya crear una web es una pasada, ¿no? O sea, pensar en el texto, el copy de cada parte de tu web, generar contenido con la periodicidad que tú decidas en tu blog, si es que decides generar contenido en el blog, ¿vale? Y esto ahora es, madre mía, y ahora tengo que hacerlo en otro idioma. Yo pienso que uno debe bloguear en su lengua materna. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en que las traducciones, si se hace una web multilingüe, tienen que ser profesionales porque si no, mal vamos. O sea, ya la liamos definitivamente, ¿no? Claro. Pero yo he pensado como posible estrategia que si, por ejemplo, esta profesora hipotética de español, ¿no? Que da clases de español para alemanes, cree, digamos, su contenido para su comunidad en español y el contenido para ser encontrada en Google, en buscadores, en alemán. Es decir, que la web, la que está en alemán, no tiene que tener todo el contenido que tenga la web en español. Para nada. Vale. Es que siempre hay esa equivocación bastante frecuente y es muy buena observación. Efectivamente, la gente se piensa que por tener la versión en alemán, por ejemplo, tienes que tener toda la web en alemán. No. Eso es una cuestión que tú puedes ir haciendo también en función de, o sea, a ver, que el tema de la traducción es un tiempo que vas a dedicar, es una inversión. Tú puedes tener, imagínate, vamos a imaginar que tu web tiene 20 URLs, ¿vale? Cada URL es un contenido totalmente diferente que quieres posicionar. Y, oye, solo has tenido 10 de esos 20, tienes solo 10 en alemán, no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Eso forma parte de tu estrategia y lo puedes hacer solo para, por ejemplo, posts que quieras que estén posicionados en alemán, por ejemplo. Y tú dirás, es lo que tú estás diciendo, de repente tú puedes mantener tu blog. Que, ojo, aquí hago una aclaración. No necesariamente tienes por qué ser un blog. Se ha ido, claro, tú puedes de repente tener una web, una buena arquitectura donde de repente hablas bien de tus servicios diferenciados y tratas de posicionar cada una de estas secciones de tu web. Esto es como una tienda online. De repente una tienda online no tiene necesariamente por qué tener un blog. Una tienda online puede tratar de posicionar a nivel de producto o a nivel de categoría de la tienda online. Entonces, esto es lo mismo, ¿no? Vamos a suponer que decides tener un blog y decides escribir, porque ya sabemos, tú como bloguera y creadora de contenido, además que eres, sabes lo difícil el tiempo que te lleva, o sea, todo el tiempo que tienes que dedicarle. Entonces, claro, si lo que quieres es posicionar en mercados alemanes algunos posts, puedes traducir solo esos posts en ese idioma alemán bien traducidos y tratas de posicionar eso. Siempre y cuando cumpliendo la parte técnica de que la web tenga un multilingüe correcto. Que ya les digo, no es tan complicado. Si quieres ahora abordamos algunas cosas más técnicas para que se sepa, pero básicamente es cumplir una serie de normas, un poco de consejos buenos dentro de la web. Hoy leía en una entrada de un post, de un blog, perdón, que este SEO era un experto en SEO o una mujer creo que es, aconsejaba, de hecho, empezar, por ejemplo, solo con la parte de español, ¿no? Y ver cómo posicionaba la web y ver, ¿no? Hacer como unos testeos y tal. Y ya luego empezar con esa parte de la web en alemán o la web en el idioma que sea. ¿Cómo ves esta estrategia? Sí, me parece correcto, efectivamente. Claro, lo que pasa es que en este caso en concreto que estábamos hablando, pensaba que estábamos hablando de repente si es un profesor que su público objetivo, el 90%, o sea, si una mayor parte de su público objetivo es alemán y está buscando en alemán, evidentemente él no va a alcanzar ese público en el idioma. Esa es una realidad. Pero bueno, claro, tienes que asumirlo. Salvo que se estuviera, como tú estabas diciendo antes, dirigiendo a un alumno ya de un nivel avanzado que estaba haciendo las búsquedas directamente en español. Efectivamente, sí, salvo en ese caso, pero bueno.
Vale, pues vamos con la parte técnica, sí. Que voy a ir con las pelos. Vale. La parte técnica. Yo, por ejemplo, he usado en tiempos atrás el plugin de WordPress, el WPML, que es uno de los plugins que creo que está más recomendado. Es un plugin de pago, no es un plugin gratuito. ¿Vale? ¿Cómo ves? Porque he visto que hay muchas alternativas de cara a hacer un proyecto multilingüe. Sí, hay muchas alternativas, es verdad. Bueno, lo primero, evidentemente, yo no soy objetivo porque evidentemente formo parte de la comunidad de WordPress, o sea que no soy objetivo con relación a la tecnología. Evidentemente siempre voy a tirar para WordPress por un tema también de open source, el tema de las licencias GPL, en el cual creo que evidentemente si es tu casa, es tu negocio, deberías de apoyarte precisamente en tecnologías abiertas que no vayas a vallar de alguna manera tu propio contenido, que es tu materia prima, ¿no? Tu negocio. Eso punto número uno. Y aparte que la comunidad es, de verdad les digo, si quieren formar parte, es increíble. Una comunidad internacional que te puedes apoyar mucho. Ahora bien, la parte de los multidiomas en WordPress. Es verdad que de raíz WordPress no trae la parte de multidioma y tendrías que adaptarlo a través de un plugin. Creo que al día de hoy podremos hablar de 3 plugins básicos. El que estaba señalando, el WPML, que creo que es una empresa, no sé si están radicadas en Hong Kong, pero es una empresa, bueno, es muy famoso este plugin. Es posiblemente uno de los más conocidos, también más criticados en el sentido que es un poco pesado. Imagínate, mezclar una tienda online con eso, de repente son plugins que tienen bastantes cosas, ¿no? Entonces son plugins que pueden afectarte un poco el rendimiento de tu web. Tienes otro que es un poco más ligero, que de hecho lo conocí hace poco por un cliente con el que estoy trabajando que lo tiene, que se llama Polyland. Es bastante más ligero que el de WPML y creo que ya te podría valer. Y después tienes Wiglot, también está ahora tienen cada vez más presencia en España, están patrocinando muchísimos eventos e historias aquí. Entonces, yo creo que esos 3 plugins al día de hoy son las apuestas más seguras. Es verdad que siempre tienes límites, tienen versiones freemium, siempre tienes límites. Pero bueno, tampoco estamos hablando de costes exagerados para nada. O sea, son herramientas que si quisieras para nada, no te implican mayor. ¿Qué es lo importante aquí? Recordar que el SEO dentro de un WordPress tienes las herramientas como tal, los plugins SEO, que en su mayoría son casi gratuitos, o sea, puedes pagar las versiones premium, pero no te hace falta en general. Y la mayor de todos ellos, los más importantes, Ranmat, Yoast, todos ellos tienen compatibilidad con estos otros plugins. O sea que no vas a tener ningún tipo de problema. O sea que al día de hoy para nada. ¿Qué es lo importante? La limpieza. Y esto lo veo mucho, esto es un error muy típico. Básicamente el tema de los idiomas, técnicamente voy a decir, simplemente en la cabecera de la web se mete una etiqueta que es hreflang. ¿Vale? Hreflang que le está indicando al navegador, le está indicando a los motores, oye, mira, esta web, imagínate, la tienes en español, ¿no? Y tienes la típica barrita en la URL de español. A su vez, esa está en la estructura de la URL. Que esto es difícil de explicarlo así, pero bueno. La metacabecera en los metarobots hay una etiqueta que le está indicando al robot de búsqueda, le está diciendo, este contenido está en español, pero también tienes esta misma versión en inglés o esta misma versión en alemán, hreflang. Entonces, simplemente, si está bien implementado, los robots de búsqueda como Google lo leen y dicen, vale, perfecto, aquí tengo la versión en inglés, que lo entiendan bien. ¿Dónde se cometen muchos errores? Por ejemplo, en eso, que las estructuras de los URLs recomiendo en la configuración de muchos de estos plugins no necesariamente hacen una diferencia entre los idiomas. Yo recomiendo siempre que sea eso, que se llama directorio, ¿no? Que tengas la típica barra, seguro que la han visto, barra es para el español, la barra en inglés. Sí. Claro, ¿por qué? Porque eso le permite a los arañitas entender, vale, todo lo que está en esta carpeta que tenga barra es, está todo en español. Todo lo que está aquí en alemán, que diga barra de, está en alemán. Entonces, de alguna manera él lo entiende mejor que un subdominio, que es algo también bastante habitual, porque el tema de los subdominios, ya entraríamos en temas más técnicos, pero no transmites el sumo de links de popularidad de la misma manera. Yo recomiendo siempre un dominio solo, un dominio de raíz, y a partir de allí tengas tus subdirectorios por idioma. Esa limpieza. Vale. ¿Y esa limpieza la podemos conseguir con los plugins o tenemos que hacer algo más? No, con todos los plugins, en la configuración de los plugins simplemente. Te vas a la configuración del plugin donde lo configura en la página de ajustes y le dices, VPM te lo ofrece también. Te dice simplemente, vale, ¿cuál quieres que sea la estructura del idioma? ¿Qué idiomas vas a dar de alta? Pumba, ya está, ya te lo hace automáticamente. Simplemente hay que ser cuidadoso cuando estás haciendo esa configuración. Quitando eso, ya está. Ya está. Porque a partir de allí, toda tu web, en cada idioma va a estar diferenciada. Y esto las arañitas lo agradecen. Y ojo, perfecto, además.
el hreflang no se va a meter a propósito en todo si, por ejemplo, tienes un contenido que no está traducido, no va a meter un enlace a un hreflang de un idioma que no está traducido. No sé si me estoy explicando en esto, que es un poco lioso. A ver, dilo otra vez. Mira, tienes un post, tienes un post que está traducido al español y al alemán. Sí. En ese caso va a haber que no lo ves tú, esa etiqueta hreflang que está en la cabecera de la web te va a indicar que está la versión alemán. En el caso que tengas un post que está solo en español, evidentemente, si no tienes ese contenido en alemán, no te va a mostrar ese enlace. Entonces, no estás generando ningún tipo de problema. O sea, está todo limpio. Vale. Bueno, lo interesante es que hay unos plugins que se compran y que tú lo que haces es configurarlos, te ves un video tutorial de YouTube, que hay millones, y te configuras el plugin. Sí. Y que puedes empezar de forma totalmente gratuita. O sea, porque yo creo que la mayor parte de ellos... Sí, pues la mayoría de ellos, yo no sé cuáles son los límites de cada uno de los otros dos que te comenté, de Polyland y de Weglot. No sé cuáles son los límites que tienen, pero creo que te valen perfectamente. Vale. Ok. ¿Qué otros consejos nos puedes dar a este respecto o generales de SEO para la web de un profe de idiomas? Vale. Básicamente son los mismos consejos que tendrías en un blog normal. O sea, es cuidar tu contenido. Es pensar un poco estratégicamente qué es lo que la gente está buscando y si tú estás respondiendo a la búsqueda. Tomar en cuenta esto, que a fin de cuentas el SEO es eso. Es responder la búsqueda de la forma más simple. O sea, siempre lo digo, ¿por qué tú utilizas tanto Google? Tú, Lola, me entiendo que utilizas Google habitualmente, ¿no? O sea, todos los días. Todos los días. ¿Y por qué la gente en general lo utiliza? Básicamente porque está contento con los resultados. A Google realmente le interesa bastante poco tu contenido, o sea, siendo pragmáticos. No le interesa tu contenido, le interesa que responder la duda, básicamente, ya está. Y de hecho, hay una estadística ya antigua, pero en Estados Unidos se decía que el 77% de la gente está contenta con Google, con los resultados de Google. Por esa razón lo utilizamos todos. 77% es un nivel bastante alto de satisfacción de algo, ¿no? De una herramienta cualquiera. Entonces, si tú eres profesor de alemán, de español para estudiantes alemanes, oye, piensa estratégicamente tus contenidos, lo que vas a sacar dentro del blog, ¿cómo lo van a buscar exactamente tus estudiantes? Piénsalo, analízalo. Existen herramientas gratuitas que te van a permitir tener más datos de cómo la gente busca, de cuáles son las palabras claves relacionadas. Seguro que tú utilizarás algunas, está Google Trends, la misma Google, que es verdad que en búsquedas muy de nicho te da pocos datos, pero bueno, existen muchas otras, Keyword Tool.io, Answer the Public, es espectacular, no sé si la utilizas, pero para crear contenidos es espectacular. Entonces, sí. Es informarse un poquito, vale, ¿qué tipo de contenido quiero responder? Vale, ¿qué tipo de búsqueda? Y, ojo, no olvidarse nunca de hacer esa misma búsqueda en el idioma. O sea, si quieres posicionar algo en alemán, te vas al buscador de Google en Alemania, que lo puedes hacer sin ningún tipo de problema, haz la búsqueda y, oye, mira los primeros 10 resultados. Ya está. Eso te va a guiar por saber, vale, cómo tengo que enfocar este artículo para posicionar mejor que esto. Y es el mismo consejo que vas a hacer del SEO on page, de los títulos, del encabezado, de las metadescripciones, toda esta parte más técnica, del tema de las etiquetas SAL, de las imágenes y todo esto, lo mismo pero llevado a otro idioma. Claro, con las matizaciones que tiene el idioma que no es tu idioma nativo, claro, entiendo, pero bueno. Claro. Sí. Leía hoy también que no tenía sentido el currarte, tener una web multilingüe si no vas a currarte luego el SEO en esa otra lengua. Es decir, si al final lo vas a convertir simplemente en una tarjeta de visita más, ¿no? No, para nada. Esto era bastante habitual, sí, es muy habitual. Muchas empresas que quiero tener no sé cuántos idiomas y de repente buscan la estadística. No tiene sentido. Tiene sentido que lo hagas una traducción correcta para eso, para que te lean y te posiciones en esos mercados. Ahora bien, tomar en cuenta esas matizaciones, porque creerme, es más, por ejemplo, puedes hacer con tu ejemplo, Lola, puedes hacer tu búsqueda en Estados Unidos de inglés jurídico, haz una prueba para que veas cómo varía entre Estados Unidos y de repente otros países. De repente puede haber un nivel de competencia totalmente diferente y puede ser que los rankings no sean tan fáciles dependiendo de qué idioma. Por ejemplo, se me ocurre, ¿cuál sería el término en inglés de inglés jurídico? Legal English. Legal English. ¿Sí? Legal English. Vale, entonces seguramente
si te buscas eso en Estados Unidos, creo que los primeros resultados son en Wikipedia, por ejemplo. Claro, superar a Wikipedia, según que, claro, hay que tomar en cuenta este tipo de matizaciones. O de repente alguna página gubernamental o lo que sea que te puede costar más. Pero bueno, no significa que no lo tengas que intentar, claro que sí. O sea, no, aparte de si no matizas, ¿no? Y haces, o sea, te posicionar con otra palabra clave. Una palabra clave, efectivamente, sí, efectivamente, un poco más de larga cola. Aprender inglés jurídico, ¿no? Learn legal English. Efectivamente. Y ya cambiamos, ¿no? La historia. Claro, sí. Vale. ¿En qué momento nos interesa trabajar con un experto en SEO? Yo creo que, a ver, mira, lo que tú dijiste al inicio, es que me voy a echar piedras contra un tejado, de verdad, pero es que esa es la realidad, o sea, es que soy sincero en ese sentido, o sea, yo solo le encuentro más sentido cuando de repente necesitas una orientación puntual con relación a si estás haciendo bien la estrategia de contenidos y sobre todo la parte técnica que entiendo que si no tienes de mano a alguien de desarrollo. Para mí el SEO no deja de ser simplemente es una mejora tecnológica de tu web desde todo punto de vista, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de contenido. Simplificar, básicamente tener una estrategia de indexación. Y entonces de repente son cosas o de enlazado y de arquitectura, que de repente puede ser un poquito más avanzado pero quien mejor va a posicionar tus propios contenidos eres tú. Porque esa es la realidad. Esa es la realidad. Yo veo empresas que contratan y aunque sean redactores espectaculares, ya les digo, de verdad, hay artículos que están muy bien redactados, ya no te estoy diciendo los de bajo presupuesto, estoy hablando de países no sé qué, no, estoy hablando de artículos bien redactados, aún no entiende, o sea, no necesariamente van a captar siempre las sutilezas y hablar con tu propio público. Quien conoce a tu público eres tú. Eres la persona ideal para eso. Entonces yo entiendo que puntualmente tengas que contratar, si ves que de repente no subes en los rankings, que ves que de repente en un tiempo no estás notando un aumento en la visibilidad. Pero en general el tráfico de búsqueda orgánica es muy agradecido, tú lo sabes. Si llevas las estadísticas de tu web de verdad, no solo poniendo analytics, sino que haces un poco... vas un paso más allá, por ejemplo, mides un poco la conversión y de repente estableces una causalidad en cuál es la conversión, es que hagan algo en lo que quieres hacer en tu web, ¿vale? De repente digo términos, simplemente que te contacten, lo que sea, eso es una conversión para ti, ¿no? Si eso es lo importante para ti. Entonces, si analizas, el tráfico de búsqueda orgánica es muy agradecido, es muy bueno en ese sentido, suelen ser los que presentan mejores niveles porque son gente que a priori está buscando cosas relacionadas con lo que tú estás hablando en tu web. Entonces, hay una intencionalidad allí ya interesante, ya es un público... Yo podría entender eso, que contrates a un SEO si de repente te estás liando con temas técnicos que no eres capaz de sacar adelante de tu web, pero si de repente estás viendo que tu tráfico está aumentando, yo he trabajado con blogueros y blogueras o con gente que crea unos contenidos espectaculares, posicionados súper bien, sin saber nada de SEO. O sea, lo que leerán en blogs o lo que sea, de verdad, honestamente. Esa es la realidad. Qué bueno. Sí, pero es verdad que hay esas, ¿no? Ya esas cosas más finas, ¿no? Que a veces pasan, yo qué sé, el tema, a mí me pasaba que mis entradas estaba teniendo lo de la canibalización, por ejemplo, sí, ¿no? O sea, vale, eso es claro. Y si tú no sabes cómo resolver eso, pues aunque tengas muy buen contenido, tu propio contenido está peleándose entre sí. Como lo que comentábamos el otro día, ¿no? Es que hay la creencia general de que uno tiene que trabajar el SEO en todas las partes de su web, ¿no? Entonces, claro, resulta que yo misma estoy compitiendo conmigo misma por las mismas palabras clave y entonces, pues, si no sabes... O el tema de las imágenes, o sea, hay una serie de cuestiones técnicas, todo lo que es SEO on page también, ¿no? Que realmente se puede aprender también, ¿no? Con plugins también te ayuda. Yo de lo más habitual que veo es sobre todo, los errores más habituales que veo es que los plugins SEO son muy poderosos. Entonces los plugins SEO, de repente si no haces bien, no eres cuidadoso con la configuración de tu plugin, por ejemplo, tú utilizarás Yoast, no sé cuál utilizas. Sí. Vale, sí, Yoast, que es uno de los más famosos. De repente la gente se cabrea o de repente interpreta mal una herramienta. Hay que tomar en cuenta que el plugin es una herramienta. Ya está, entonces... de repente hay gente que dice, hostia, pero es que estoy en verde, pero no posiciono, ya. A ver, el plugin no te está posicionando. El plugin lo que te está haciendo es básicamente orientarte para que tus artículos cumplan una serie de directrices SEO, pero no significa que eso te vaya a posicionar, ojo. O
Un error muy habitual, ¿sabes? El sitemap. El sitemap es un pequeño archivo que tú lo tienes, si tienes instalado Yoast, seguro que lo tienes. Es un pequeño archivo que se instala en la carpeta raíz de tu web y que es como una especie de mapa de sitio que le indica un listado de todas las URLs que tiene tu web a los buscadores. Esto es un archivo muy importante. Claro, en la configuración de Yoast tú controlas ese sitemap, pero claro, tienes que saber decirle, oye, este contenido de repente no me interesa posicionarlo. El típico aviso de cookies, avisos legales o cantidad de contenido que no te interesa posicionar. Tú simplemente le dices al robot de búsqueda, sin tener que saber nada de código, simplemente le dices a Yoast, este contenido no quiero que se indexe, ya está. Y eso lo tienes debajo de las entradas, pero normalmente está en ajustes avanzados. Entonces, claro, si no te lees eso o no te informas un poquito del plugin, que por cierto, los de Yoast tienen un modelo de monetización también a través de una academia, pero tienen un curso gratuito que se los recomiendo. Está en inglés, eso sí, pero que está muy bien. O sea, si quisieras controlar mejor de Yoast, está espectacular ese curso, o sea que se los recomiendo. Bueno, y también he visto en tu web que tú ayudas, haces como un par de sesiones, ¿no? Claro, y ayudas a la gente a configurar el plugin. Sí, es que también, o sea, que el plugin te ayuda muchísimo. O sea, que también recomiendo a la gente que, aparte de estar currándose los contenidos, que no deje de lado esta parte, que también es importante. Claro, sí, sobre todo por eso, porque cuando, a mí me gusta decir esto, que también igual no es políticamente correcto, pero Google es como un tragaperras. Él consume cada URL que tú inmediatamente envías, él inmediatamente lo agrega en el índice. Esto es como una biblioteca. Pensar en Google de esto, una biblioteca. Llega a un libro, te llega a casa, a la biblioteca, va a escoger el título, el autor, va a anotar todo. Una web es algo así, es un nivel de indexación, una base de datos donde... Entonces, claro, de repente si tú tienes muchas URLs que no tiene sentido que se posicionen, las estás enviando al buscador, ¿qué le estás haciendo? Perder tiempo. ¿Ves? Entonces... igual que los errores, los famosos 404, no tiene nada de malo que tengas un 404, el problema es que le estás haciendo perder tiempo a Google. Es un tiempo de consumo, recordar lo que les dije, de ahorrarle tiempo y dinero. O sea, es el principio más básico, ahorrarle tiempo y dinero a Google. Si de repente Google la arañita está rastreando y se encuentra con un 404, ¿qué va a hacer? Se cabrea. Siempre lo digo, se cabrea. ¿Por qué? Porque se encuentra un error. Y hay plugins ojo con esto. Ojo con este que le voy a recomendar. Se llama Broken Link Checker. Esto no lo debes usar siempre. Es un plugin que consume muchos recursos del servidor. Utilízalo un sábado donde no haya nadie conectado y lo utilizas revisa. Él te va a revisar si tienes enlaces rotos y te va a decir para que lo corrijas, que es bastante habitual que se generen enlaces rotos. Una vez que corriges esos enlaces rotos, lo quitas y el plugin lo desactivas y ya está. Porque si no, él está continuamente analizando toda tu web. Mira, ya que estamos con los enlaces, vamos a hablar un poquito de este tema, ¿no? Sí. ¿Cuán importante es que te enlacen? Sigue siendo importante, claro. A ver, me gusta contarlo como... Me gusta contar un poco la historia, pero para entenderlos. Cuando nace Google, en el año 97, no sé si tú llegaste a utilizar Altavista o Yahoo antes de Google, ¿te acuerdas? Yo era una niña, ¿no? Había terminado ya la carrera. En el 97, que nada. En el 98, si mal no me acuerdo, se patenta, sí, en el 97 creo que se patenta. ¿Y qué pasa? Google en ese momento fue revolucionario porque por el concepto del PageRank. Ese concepto que fue un patentado, no me voy a liar aquí con temas técnicos. A lo que voy es que lo importante era que le permitió de forma brillante rankear, como calificar tu web para que en función con un número, para que en función, tú hagas, bueno, como un artículo científico que recibe más citas. Sabes que un artículo científico tiene una cosa que se llama el citation flow, el índice de citación. Mientras más citas recibe, era que tu artículo es más relevante para según qué tipo de contenido, ¿no? Entonces, claro, sí que es importante. Pero lo que la gente no se da cuenta es que el enlazado interno es igual de importante. La gente se concentra mucho en el enlazado externo y se pone allí a pensar que hay que estar comprando enlaces como loco. No. Primero empieza por tu propio enlace. Si tú haces un análisis de tu web, y claro, aquí sí que habría que utilizar alguna herramienta tipo Screaming Frog o que, bueno, por decir una de las más famosas, pero hay muchas más, ¿no? Si tú haces un enlazado y que te haga un análisis y que veas cuáles son las secciones más enlazadas de tu web, te vas a dar cuenta que seguramente no siempre corresponde con lo que quieres posicionar. Y esto es muy habitual también.
Tú tienes que decirle a Google a partir de los enlaces cuál es esa sección más relevante para ti. Google no entiende el enlace de tu cabecera y del menú principal de la misma manera que el footer. Él es lo suficientemente inteligente para saber que los enlaces que tienes en la cabecera son más relevantes para tu contenido, mientras que lo que está en el footer es menos relevante. Entonces, es muy importante los enlaces, sí, pero no, empezar siempre por uno mismo. Exactamente. Entonces, esto significa que si yo quiero posicionar tal sección de mi web, ya sea una entrada del blog o una página, yo desde otras secciones o entradas de mi blog enlazo esa en concreto. Efectivamente. ¿No? Evidentemente, utilizando el anchor text. El anchor text es el texto del enlace. Ese texto del enlace que le da contextualidad al enlace, porque le permite al buscador entender, vale, este enlace me lleva a esta URL que es, imagínate, mi página web barra inglés jurídico. Vale. Y tú lo dices, oye, si quieres aprender a inglés jurídico, le estás dando un contexto del lenguaje para que entienda de qué se trata esa URL de destino. No abusar mucho de las excesivas enlaces con excesivos keywords solo por posicionamiento, porque eso también puede ser perjudicial. Yo no suelo recomendar nunca las cosas en automático, pero digo la trampa también que existen plugins que te permiten cada vez que aparezca tal palabra generar un enlace automáticamente a la sección que te interesa. Yo no soy muy amigo de estos automatismos en el SEO porque creo que pueden terminar siendo contraproducentes. Creo que pueden terminar siendo bastante contraproducentes si lo haces de forma tan automática. Pero sí, indudablemente en tu propio contenido enlaza lo que más te interesa posicionar, claro. Crea enlaces de forma habitual, sí. Claro, de hecho, el plugin que hemos comentado, el de Yoast, que es en realidad una checklist de lo que debe cumplir esa página o esa entrada del blog, ¿no? Para que tenga todos los semáforos de Yoast en verde y entonces esté el SEO on page correcto y que te ayude en toda esta labor. Una de las cosas que te dice es no hay enlaces internos, ¿no? O sea, cuando ves la checklist, dice, ¿te falta algún enlace interno? Pues nada, coges y enlazas, pum, y ya tienes esa parte cumplida. Eso es por el principio del final muerto. Es como una persona que llega a una URL y de repente llega a un final muerto, no tienes otro enlace para dónde continuar. Le pasa a las arañitas, le pasa también al usuario. A ti como usuario de repente hay contenidos que tú estás enlazando en tu blog o en un artículo de tu servicio, en tu página de servicios, donde de repente puedes profundizar más en algo y oye, lo llevas a través de ese enlace. Entonces, el enlace está cumpliendo dos funciones. Una función de transmitir un sumo de link, sumo de popularidad, lo llaman de mil maneras, da igual. Le transmite eso y a su vez al usuario le permite también seguir profundizando en un tema que está relacionado con esto. Es más, claro, eso es lo de las entradas relacionadas. Claro, lo de las entradas relacionadas. Eso lo puedes controlar, no lo tienes por qué hacer en automático. También te puede interesar que aparezca el tema de las entradas relacionadas, oye, que tenga que ver con este artículo. Entonces, eso también le va a dar a ese enlace mayor contextualidad, indudablemente. Sí. Pero sí que sí. A mí me pasa que de vez en cuando me escribe alguien y me dice, soy el SEO de no sé quién y tal, y mira, que es que estoy interesado en que nos enlaces, o intercambiamos y tal, yo te enlazo a ti, tú me enlazas a mí, y yo ya, sí. Ahora mismo me voy a ver la página web, veo su autoridad, ¿no? Con la barra de Moz y veo que tiene una autoridad súper bajita y digo... Aparte que es que no te voy a enlazar porque sí, o sea, yo te enlazo de corazón, o sea, gratuitamente, porque tu contenido es realmente bueno, ¿sabes? O sea, yo te recomiendo si realmente lo que tú tienes que ofrecer a mí me parece que merece la pena ser compartido, ¿sabes? Pero que yo algo que no conozco de nada, que muchas veces no tiene nada que ver ni con mi sector, o sea, que es como, pero yo ¿cómo te voy a enlazar? O sea, si es que no tenemos nada que ver, ¿no? Y la verdad que me suele molestar. Me suele molestar que me contacten con esto, la verdad. Sí. Me imagino que no te han contactado en otros idiomas, en inglés o... Que te enlaces para que crees enlaces incluso en inglés, o sea, que no tiene tampoco mucho sentido si tienes la página en español, sí. Pero es bastante habitual. ¿Tiene algún beneficio enlazar a alguien que tiene menos autoridad que tú? ¿Para ti? No se trata de beneficio, se trata un poco de que tú le estés aportando realmente valor a tu propio contenido. Si realmente le estás aportando valor a tu propio contenido, vale, y genial, eso sería lo ideal. Pero bueno, sí, a ver, es que esta es una estrategia de link building. Las estrategias de link building son tan diversas como... La gente se concentra mucho en ese tipo de mailing. Hay herramientas que te ayudan precisamente a hacer estos mailing un poco más masivos, dependiendo de una serie de
criterios de páginas, pero también yo recomiendo no concentrarse solo en eso. A veces somos humanos y establecemos como diferencias entre el mundo digital y el mundo físico y no es tan así. O sea, realmente el mundo digital tiene muchos paralelismos. La misma asistencia a eventos, por ejemplo, el mismo networking de toda la vida te vale para conseguir enlaces. Esa es una realidad. O sea, en el momento en el que yo, por ejemplo, a nivel personal te digo, empecé a asistir a más eventos de networking de mi sector, de no sé qué, empecé a recibir enlaces de forma natural, sin tener que buscarlo, sin tener que hacer nada. ¿Por qué? Porque básicamente empiezas a moverte en gente del mundo digital que tiene sus blogs, que tienen enlaces, y que esos enlaces sí que te aportan muchísimo valor, por lo que tú estás diciendo, porque son enlaces de gente que tiene mucha autoridad, o aunque tenga menos autoridad, da igual, te están enlazando de alguna forma. O sea que para que la gente lo entienda, el tema de la autoridad, ¿se lo puedes explicar para que sepan de qué estamos hablando? Sí, se establecieron algunas herramientas, como por ejemplo Moz fue la que lo hizo famoso, estableció una cosa que se llamaba el DA, el Domain Authority, y el Page Authority, el PA, Page Authority, básicamente donde se establecían una serie de valores numéricos, así como el PageRank que les comenté antes con el que patentó Google, que era una valoración entre 0 y 100, donde tu web, todo el mundo luchaba por tener el número más alto, que ese valor ya no lo hacen público, antes lo hacían público, ya no. Esto es algo similar, es un análisis que hacen empresas privadas que básicamente en función de tus enlaces, en función de tus contenidos, tienen una serie de valoraciones complejas donde calculan un número. Entonces, en función de eso, esto del SEO es que hay webs que tienen ya una cierta relevancia y un enlace de esa web con tanta relevancia, tanta autoridad, evidentemente te va a impulsar tu web muchísimo más que una web nueva, que no tiene historial, que no tiene nada, que no... De repente, si tú recibes un enlace de Wikipedia o un enlace de páginas tipo de universidades, por ejemplo, eso es una joya de la corona, porque evidentemente son páginas que tienen muchísima autoridad de cara a Google y de repente son como un espaldarazo que le están dando a tu web de alguna forma. Y entonces, claro, evidentemente es un indicador que puedes utilizar, que es totalmente gratuito, que lo tienes, como decía Lola, a través de una extensión del navegador y te da ese valor. Hay más. No solamente está la de Moz, hay más. Href usa también una propia. Bueno, cada herramienta ahora empiezan a tener distintas valoraciones. Más allá del número, indudablemente sí que hay enlaces que valen más que otros. Entonces, esa es una realidad. Pero bueno, tampoco me obsesionaría tanto con eso. Pero bueno. Sí, bueno, yo en general también le decía a los profes del programa de mentoring que no se obsesionen tampoco tanto con toda esta historia, porque yo personalmente no he trabajado a conciencia el SEO hasta el año pasado. Eso no me ha impedido vivir de mi trabajo, que me encuentren, ¿vale? O sea, que a conciencia, teniendo todos estos conocimientos, ¿sabes? Llevo, no sé, menos de un año habiendo trabajado y enseguida es verdad que conseguí posicionar lo que trabajé por esa autoridad que había generado a lo largo de tantos años, ¿no? Pero que yo les digo, escribir realmente sobre lo que queréis escribir, lo que ayuda a vuestra audiencia, a vuestros alumnos. No penséis tanto en esta parte, ¿no?, de estrategia. Lo idóneo es mezclar las dos cosas, pienso, pero que hay veces como que de repente se ven como muy condicionadas, ¿no? Esto no lo puedo hacer aunque yo quisiera porque es malo para SEO, ¿sabes? No, y esta parte no me termina a mí de gustar. No. Tomar en cuenta que estoy de acuerdo totalmente contigo, ¿eh? Te lo digo yo como trabajo en el SEO y te lo digo. O sea, honestamente, hay medidas desde el punto de vista SEO que tampoco creo que sean tan positivas necesariamente. O sea, tienes que pensar también que tu negocio es tu negocio y el SEO tiene el SEO es un canal más, pero tú tienes unos objetivos más globales que más allá del SEO. Entonces tienes que pensar un poco en eso. No debes obsesionarte, como tú bien dices. Debes básicamente crear un buen contenido que responda a la búsqueda y ya está, pensar en eso. Yo creo que no te vas a... Si lo ves desde ese punto de vista, lo simplificas más, sin preocuparte, sin obsesionarte, ser constante. Eso sí que ayuda, evidentemente. Y no pretender resultados inmediatos en el SEO. Pensar a medio y largo plazo, porque el SEO no es una cuestión que empieza desde ya. Pero mientras antes empieces, mejor. O sea, eso es una realidad. Esa claro, es una realidad. Es indudable, sí. Total. Pues muy bien, yo creo que... Bueno, es que todo lo que te formes siempre todo lo que le añadas, pues perfecto, ¿no? Pero que la base para mí es querer ayudar a tus alumnos, en nuestro caso, ¿no? A tus clientes.
Y a partir de ahí, o sea, porque es eso, escribir para Google es en realidad escribir para las personas. O sea, no es para Google, es para las personas. Y entonces, ese es el punto de partida fundamental, ¿no? Que quieras de verdad generar un contenido de valor para tus alumnos, ¿no? Sí, apóyate de las herramientas de Google, que es lo que te estoy diciendo. O sea, Google Analytics y el mismo Search Console son herramientas que te dan mucho feedback interesantísimo de cómo está funcionando tu web, sobre todo Search Console a nivel de los resultados de búsqueda. ¿Qué palabras claves de repente Google ya empieza a posicionarte desde el comienzo y por qué? Entonces eso te permite decir, vale, no, pero de repente estas keywords no me interesan tanto, me interesa más incentivar otro tipo de contenido más apropiado para lo que... apoyarte en eso y, oye, si quieres, no sé, pues, no sé, bueno, si quieres tener unos enlaces, una herramienta, Google tiene una famosa guía, ya lleva bastantes años, que es así como de SEO muy básico, SEO optimización on page, pero bueno, está bastante bien. Y él tiene un canal de YouTube de Search Console, de los webmasters, que es verdad que pueden rayar un poco en algunas cosas un poco técnicas de más, está en inglés, eso sí, pero está muy bien. Yo creo que da un contenido muy interesante y aclara muchísimas dudas y yo creo que sí, que para que puedas seguir adelante con tu proyecto y pensar en tu proyecto. A fin de cuentas que tu proyecto no es tanto los rankings, sino porque tú puedes posicionar genial, pero si de repente tu web no convierte, no tal, también tienes que pensar en eso, que es algo bastante frecuente. Te encuentras con webs que posicionan muy bien, pero de repente después cometen errores a nivel de... O sea, no logran sus objetivos realmente después en la web. Claro. Claro, yo se lo comentaba a las chicas el otro día, digo, a ver, yo estoy muy posicionada en lo que quería posicionar, pero yo todavía estoy por ver qué resultados tiene esto de verdad, ¿vale? A ver si esto realmente me trae más gente o no, ¿sabes? Si realmente esto da lugar a que más alumnos se apunten en el curso de TOEFL o en el curso de traducción jurídica, o sea, eso todavía lo tengo o sea, estoy contenta de haberlo trabajado, ¿no? Y de estar bien posicionada, pero más allá de ese, estoy la primera, lo que interesa es que realmente esto tenga resultados. Claro, y está súper interesante cuando puedes comparar, y esto te lo puedes hacer con Analytics y lo puedes automatizar con Google Data Studio si te gustan los datos, creas unos informes súper chulos donde podrías comparar, por ejemplo, en función de esa página destino que te está llegando de Google, puedes comparar el nivel de conversión. Entonces de repente dices, ostras, pero mira qué contenido, este contenido me está trayendo un nivel de conversión mucho más alto que este, y eso es, vamos, es que eso es el verdadero valor, que puedas valorar en función de, vale, el contenido que estoy creando, vamos a volver al caso del profesor de en alemán, oye, que el profesor pueda valorar más adelante, oye, mira, estos artículos en alemán efectivamente me están trayendo un nivel de conversión, me están contactando para contratarme o para cursos o para lo que sea, ¿no? Y claro, sí. Y que incentivas ese tipo de contenido, claro. A mí que los datos me dan urticaria, o sea, yo no miro nunca ni en el Analytics, que de hecho creo que me lo instalaste tú en la página una vez. Ah, no, sí, que tenías un tema con un plugin, sí, es verdad, me acuerdo algo así. Sí, un plugin. Luego tengo el Search Console y simplemente lo miro para ver, oye, pues a ver a dónde está llegando más la gente. Entonces sé, por ejemplo, que hay ciertas entradas que ya están atrayendo a gente sin que yo las haya trabajado. Entonces esas entradas les puedo dar un toque, ¿no? Y mejorar, de hecho, pues su conversión y tal, ¿no? Pero, ¿ves? Ahí, en esos temas, es donde creo que hace falta un SEO. Bueno, vale, sí. Para ya afinar a ese nivel, claro, ¿sabes? afinar ese nivel de analítica es importante, sí. O de repente identificar esas URLs que te traen mucho tráfico, pero un porcentaje de rebote demasiado alto. Entonces digas, vale, ¿cómo lo podemos enfocar para traer un tráfico que de repente... Sí. Pero bueno, sí, eso es afinar más. Hilar más. A ver, ¿el mito de que los SEOs sois caros es cierto o no? No sé. Habrá de todo. No lo sé, no te sabría decir. Dependiendo un poco del proyecto. Hay proyectos que están hechos un desastre y que implican un trabajo muy de fondo. Son proyectos nuevos, no es tanto. Porque, a ver, hay de todo. En el SEO se puede cobrar por mensualidades, que suelen ser mucho más económicas y de repente para proyectos pequeños que están empezando, de repente son más viables económicamente porque no implican, de repente, yo sí que es verdad que he tenido que cobrar bastante más caro para proyectos, pero de repente que son un Cristo o que tienen, vamos, son horas y horas y horas para solventar errores normalmente. Pero cuando se comienza un proyecto normalmente no implica tanto porque precisamente estás empezando. Entonces los errores son siempre menores. No. Hay de todo. Hay de todo. Bueno, en cualquier caso, yo estoy convencida de que siempre merece la pena invertir. O sea, y ver resultados. Si luego ves que no te funciona, pues siempre estás a tiempo de no continuar, ¿no? Pero
si quieres que tú apoyar a tu negocio, o sea, invertir en cualquiera de los ámbitos posibles, ¿no? Pues decir, voy a meter en Facebook Ads, o me voy a formar, o voy a tener un mentor, o voy a acoger a alguien de SEO, todo al final, en general, mi experiencia es que es interesante, que realmente es una inversión que es rentable. Sí, depende del proyecto, pero efectivamente hay gente, yo por ejemplo trabajo con gente que de repente son blogueros muy buenos que crean muchísimo contenido, no tienen conocimientos de SEO, pero de repente con que les hagas una pequeña intervención de limpieza, de arreglo de una serie de cosas, ellos ya pueden tirar y no les implica realmente mucho gasto para ellos, pero sí que esa pequeña mejora de repente les puede dar unos beneficios bastante altos, sobre todo por eso, de cara a limpieza de la misma web o corregir algún error puntual pero bueno, sí, es como todo. O invertir en ti misma, como tú bien señalas, en formarte a ti misma y hacerlo por ti misma. Que siempre es una buena inversión. Claro, sí, es una buena inversión, muy buena. También. Exacto. Bueno, pues yo creo que con esto hemos dado un repasito así muy interesante. No sé si hay algo que a ti se te quede en el tintero que piensas que sea interesante decir. No, yo creo que tenía no sé cuántos, mira, tengo no sé cuántas notitas, porque el caso me llamó mucho la atención, el caso me pareció muy interesante, así que, pero bueno, creo que básicamente comentamos lo más importante. Pero de todas maneras, lo dicho, cualquiera, tu audiencia, quien quiera que tenga una duda, yo encantado de la vida de aclarar lo que haga falta, de verdad. Yo voy a dejar en los enlaces del episodio, voy a dejar obviamente el enlace a tu web, pero también a herramientas que hemos mencionado, ¿no? Sí, si quieren les dejo, por ejemplo, hay una guía de hreflang, de la etiqueta esta de los idiomas, muy buena de Sistris, y les dejo algunos de los artículos y plugins que les mencioné, te los dejo ahora todos para que lo tengas ahí en las notas. Perfecto. Sí, muy bien, qué bien. Pues divino. Pues nada, lo dejamos aquí dejamos a la gente con un melón. Sí, seguramente. Pero espero que hayan visto también un poco de simplicidad, porque es al final por lo que yo apuesto, ¿no? Es decir, bueno, empezamos con la web en la lengua materna, le incorporamos un plugin multilingüe como los que hemos mencionado y que dejaremos en enlaces, ¿no? Y vamos poco a poco, y no hay que trasladar todo el contenido a la segunda lengua, sino, oye, pues aquel que estratégicamente necesites posicionar, ¿no? Si estás generando contenido en un blog, no lo tienes que traducir todo, porque sería súper complejo y no creo que ni haga falta, vamos. Kaizen, pasito a pasito. No sé, es lo que tú dices, simplificar al máximo, o sea, de verdad. No hay problema, no se estresen por crear una web multilingüe que no... Poco a poco, y ya está. Muy bien. Pues nada, pues muchísimas gracias, Ojari, un placer. Un placer estar aquí, Lola. Un gran abrazo. Vamos, el que nos has hecho tú, todo lo contrario. Muchísimas gracias. Venga, chao. Chao.